avanzando el desarrollo de leyes. Hemos estado hablando respecto de los conceptos de la legislación conceptual. Y la invitación que queremos hacer es empezar a tomar la idea de que los conceptos son herramientas que sirven como lentes conceptuales. Y estos lentes conceptuales nosotros nos permiten poner el foco, tener una mirada desde una perspectiva que va a ser el lente que podamos elegir. Este lente conceptual nos permite mirar los hechos factuales, nos permite mirar, ¿cierto?, o integrar los hechos, ¿cierto?, y los conceptos para poder hacer todo eso. Entonces, desde esa perspectiva de mirar los conceptos como lentes conceptuales, es que queremos avanzar hacia el siguiente nivel. Este es un ejemplo de lo que está diciendo Miguel. ¿Cómo poder tomar una información fáctica, una unidad, que en este caso significa el nombre de Revolución Francesa, y con unos lentes conceptuales particulares, mirar ese hecho en la historia, o mirar esa información fáctica de pronto aislada y por compartimientos, con una visión mucho más integradora, mucho más profunda, mucho más desde la transferencia y desde la conexión que puede tener ese concepto con otras asignaturas. Y ese sería un ejemplo visual de cómo poder hacerlo. La Revolución Francesa, entonces, como unidad de historia, podríamos mirarla, revisarla, analizarla con el lente conceptual de conflicto, pues. Y de ser así, quizás entonces pondríamos el foco en el relieve de las luchas e intereses producidas en el marco de la Revolución. Pero también esta mirada de la Revolución Francesa bien podría tener un lente conceptual de derechos. Y entonces el foco estaría puesto en resaltar esos derechos vulnerados y proclamados tras la Revolución. Un ejemplo más de otro posible lente conceptual podría ser el concepto de gobierno. Y ahí entonces el foco estaría en las características de estos sistemas monárquicos y anárquicos del orden. Entonces, esa decisión de sus lentes conceptuales, pues ahí sí que está muy conectada, uno, con nuestro currículum nacional, dos, con la edad de nuestros alumnos y con el programa de internacional general de nuestro curso. Esos tres marcos de referencia son nuestros criterios de selección de esos lentes conceptuales. Porque dependiendo del lente conceptual, pues vamos a poner el foco en una posibilidad de transferencia diferente. Y cuando construimos el programa de declaración, una de las cosas de las cuales nos encargamos o nos aseguramos es que esos lentes conceptuales, el que vuelvo a lo que decía Rata al inicio de la sesión, guarden un equilibrio tal que tanto desde una mirada horizontal permita una mirada holística en un grado determinado, pero también desde una mirada vertical yo esté asegurando una comprensión profunda de las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, cuando nos integramos realmente a un colegio, se trabaja con un programa transdisciplinario. La primera duda, la primera aproximación que hacen los maestros es, bueno, pero ¿cómo me digo? ¿Cómo me integro con la cotarsis? Y la conversación de los dinosaurios, desde hace un momento, justamente de pie para generar cómo conectar. Porque tal vez es una forma que podríamos encontrar en que, bueno, el tema va a ser el dinosaurio y la asignatura de utilizar la de los dinosaurios, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, el sistema va a ver los tipos de dinosaurios, de educación física van a variar el baile de dinosaurio, el arte van a limpiar dinosaurios, y matemática van a trabajar con el dinosaurio. Y tal vez esa, y que a nosotros nos suele como parecer natural, pero la verdad es que cuando hablamos y nos ponemos desde la óptica desde el PET, no es la manera adecuada de hacerlo, porque ahí estaríamos mirando desde un tema. Y la verdad es que nuestro foco debe estar, o debe estar juego, en encontrar un concepto que me permita complementar mi disciplina para profundizar, porque aquí
¿cierto? Este ejemplo, o este contraejemplo, en realidad, ¿cierto? Tenemos a 5 asignaturas trabajando en un solo tema. Por lo tanto, desde el uso eficiente del tiempo, de los recursos, ¿cierto? Y de la cobertura del currículum, o sea, de 5 asignaturas y en un solo tema. Por lo tanto, el tiempo obviamente que jamás va a dar. Y la transferencia, la información que puedan hacer los estudiantes tampoco es algo de profundidad. Entonces, de ahí, ¿cierto? Nuestra óptica debe ser conocer y entender, claro, cuáles son los conceptos de las habilidades. Entonces, si yo ya tengo un programa de integración, está el sistema. El primer paso es conocer, bueno, cuál es la generalización, cuál es la idea central y cuáles son los conceptos que están declarados en la teoría. Y de ahí empezar a hacer las conexiones para generar entonces estas posibles líderes conceptuales y hacer la transferencia entre las asignaturas, más allá de las asignaturas, pero también para profundizar cada una de las disciplinas. Y cuando vemos este ejemplo del concepto de cambio, por ejemplo, vamos nuevamente a ese enunciado del enriquecimiento de la experiencia y de la comprensión. No paramos en lo emblemático que está fijo en el tiempo, localizado en una asignatura en particular y sin permitir la transferencia de la comprensión, a una mirada mucho más conceptual de nuestro currículo, en donde a partir de la conexión del concepto de cambio, por ejemplo, desde el lente del arte, de la ciencia, de la educación física, del lenguaje, de la música, pues se enriquece esa posibilidad de comprensión y ya tenemos alumnos capaces de tomar ese concepto y en otro escenario de comprensión o en otra experiencia de aprendizaje poder hacer algo con esa comprensión. Y lo mismo que teníamos con el concepto de patrón, que también lo mencionábamos en la mañana. Ese concepto de patrón, por ejemplo, podría ser parte de una de nuestras unidades de indagación, ya sea por ser un concepto dentro de la idea central o un concepto específico de alguna línea de indagación, y cómo a partir de desempacar ese concepto de patrón desde el lente de las diferentes asignaturas, pues lograríamos una experiencia rica en comprensión y en transferencia. Nuevamente hacemos la conexión, ¿cierto?, con las normas y aplicaciones concretas del programa, porque dentro de la norma de propósito, ¿cierto?, los colegios deben planificar, ¿cierto?, un currículum que sea coherente de acuerdo a las expectativas del programa. Y si hacemos la conexión con los enfoques de enseñanza, claramente entonces nuestras prácticas tendrían a estar encaminadas hacia enseñar un currículum, ¿cierto?, que tenga un sustento de carácter conceptual, y de ahí las experiencias de aprendizaje y las experiencias de evaluación sean coherentes con ese marco. Y ahí en esa norma pues es bien explícito cómo el IDI espera que nosotros tengamos en cuenta nuestros programas nacionales. Entonces no nos dice, aparte de la IDI, todo el currículum nacional. Nos invita más bien a ponernos esos ojos conceptuales para entender nuestro currículum nacional y para poderlo llevar a la realidad de la filosofía de la IDI. Y esa es la importancia un poco de esa imagen visual que hoy el IDI usa para describir sus normas y aplicaciones concretas. Por un lado, la filosofía de la IDI, dada desde el marco curricular del PEP, en nuestro caso, pero siempre localizada en el contexto escolar específico. En Chile, en nuestras normas, en nuestro currículum nacional. Y una de las preocupaciones que generalmente tiene el maestro es entender que pareciera que el nivel y el currículum nacional fueran caminos distintos. Entonces pareciera que en algún minuto tengo que trabajar con el currículum nacional en otro momento, pero la verdad es que eso no es así. ¿Cuál es la herramienta que nosotros nos permite salvar esa preocupación? Justamente tener claridad de los posibles lentes conceptuales de donde yo voy a mirar, porque yo voy a llegar igual a los objetivos de aprendizaje de la disciplina, pero cuando selecciono un lente conceptual, se puede, por ese mismo lente conceptual, mirar objetivos de aprendizaje de una asignatura, pero también de otras. Y entonces empezamos a abarcar, por un lado, esta
necesidad de tener una perspectiva de apertura conceptual, pero que también va a llegar al público nacional hacia los datos que son propios de cada una de las disciplinas. Y para poner eso en contexto, sacamos con Miguel unos objetivos de aprendizaje específicos y particulares a Chile y a nuestro programa de ciencias naturales. Esto es lo que se declara para uno de los grados tercero básico desde la asignatura de ciencias naturales. Y queríamos hacer el ejercicio con ustedes de, tomando esos objetivos de aprendizaje que nos sugiere el Ministerio de Educación Nacional, ver cuáles ya aparecen de manera explícita como posibles lentes conceptuales para entender esos tres objetivos de aprendizaje. Veamos el primero, describir las características de algunos de los componentes del sistema solar. Sol, planetas, lunas, cometas y asteroides, en relación con su tamaño, localización, apariencia y distancia relativa a la Tierra, entre otros. Pues aquí ya claramente el concepto de sistema aparece como un primer lente conceptual posible para analizar ese OA que pareciera temático y específico a casi que una experiencia de aprendizaje puntual y preguntarnos, muy bien, pero detrás de esto, ¿qué es lo que pretendo que estos alumnos puedan comprender que de pronto en el escenario de otra asignatura después puedan documentar y transferir? Sistema, pero también acuérdense, y aquí viene la diferencia entre esos conceptos que llamamos conceptos relacionados y aquellos conceptos que llamamos conceptos claves. Esos conceptos relacionados, como puede ser el ejemplo del concepto de sistema, son más bien propios a las asignaturas. Tienen que ver con ese conocimiento disciplinar visto desde una mirada un poco más de profundidad del pensamiento, pero desde el medio también tenemos estos otros conceptos que hemos llamado los conceptos claves, que son lo que nos permite una amplitud de nuestra indagación y una mayor posibilidad de conexión con otras asignaturas. Entonces, los conceptos relacionados, por un lado, nos permiten explorar de manera profunda las disciplinas hasta llegar a su raíz conceptual. Y los conceptos claves nos permiten ampliar el contexto de la indagación y traer otros lentes disciplinares que nos enriquezcan ese escenario de comprensión. El segundo, explicar por medio de modelos los movimientos de rotación y traslación considerando sus efectos en la Tierra. Ahí vemos cómo un modelo puede ser un posible lente conceptual propio a esta disciplina de las ciencias naturales, pero una comprensión que también se podría llevar a la transferencia en otras asignaturas, enriquecerse y poder transferirse. Movimiento, efecto, y que a su vez podría estar localizado debajo de algunos de estos conceptos mucho más abarcadores, como puede ser el concepto de función o el concepto de conexión. O causa. Y en el último, nuevamente encontramos el concepto relacionado de sistema, sucesión y posibles lentes conceptuales más amplios, más abarcadores, por nuestros conceptos claves de función y causa. Queremos invitarlos hemos dejado en sus mesas un material increíble de Taro, que así como esto, hay muchos otros materiales que son bien interesantes para realizar, para ayudarlos en su comprensión de los efectos especiales del PET, pero este particularmente se los dejamos aquí en sus mesas porque hace un poco la tarea con nosotros de mirar cada una de las asignaturas poniéndonos lentes de los conceptos claves del PET. ¿Cómo entonces, el concepto de causa, por ejemplo, podríamos entenderlo desde la perspectiva de las artes, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la educación física, de la lengua, de la matemática? Y la descripción misma de la posible integración de este concepto clave con la asignatura ya me da también ideas de conceptos relacionados. Entonces me ayuda en el diseño de ese programa de indagación o en el diseño de una unidad de
a la hora de establecer los marcos amplios de conexión de transdisciplinariedad como aquellos posibles medios de ir un poco más a fondo de cada una de las disciplinas, siempre desde la mirada transdisciplinaria. Así que les dejamos esto como referencia para la ingeniería ambiental. El desafío que ahora vamos a llegar con los equilibrios de aprendizaje y posibles lentes conceptuales desde donde podrían explorar y profundizar estos objetivos de aprendizaje. Pueden utilizar los lentes de los conceptos relacionados, pero también desafíos de un posible lente de los conceptos para entonces cómo se llega a abordar ese objetivo de aprendizaje ya desde una mirada conceptual para llegar a los factores. Entonces, por favor, tómense unos minutos para esos objetivos y propongan lentes conceptuales. Para que compartamos algunas de las perspectivas conceptuales que tienen para abordar los objetivos de aprendizaje que estaban trabajando. Y un poco ya pensando nuevamente en esta rutina que venimos presentándoles y compartiendo con ustedes desde el inicio del taller. ¿Qué nos hace pensar este ejercicio que estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer con esas nuevas comprensiones y esas nuevas conexiones que vamos logrando hacer? Y preguntarnos ese náhuatl. ¿Y entonces qué? Porque todo esto también en nosotros mismos, como profesores con agencia, tiene que hacer eco en nosotros todo el tiempo la transferencia, ¿no? ¿Cómo podemos tomar esto que hemos aprendido hasta hoy y ya empezar a tener algunas ideas de implementación? Así que en ese marco queremos invitarlos que compartan ya sea conceptos que hayan identificado o algunos de estos qué, y entonces qué, y ahora qué. ¿Qué trata? Solo pasó que uno se pone como a suponer muchas cosas. Y cuando uno empieza a relacionar con los
es muy fácil empezar a encontrar, ya, pero podría ser función, sí, pero ya también podría ser forma, pero también podría ser conexión, porque uno empieza a generar demasiadas conexiones entre los conceptos claves. Entonces, es súper bueno tener esta conversación para ir como un poco, pensaba yo, como podando esos conceptos claves y realmente enfocarse a lo que uno va a trabajar, ¿cierto? Porque si no, en realidad uno empieza y uno podría incluir todo. No es ese balance. Y ahí justo salió este punto que es tan amplio, ¿no? El mundo se puede trabajar tantos conceptos y hablamos de la limitación del tiempo y ahí hablamos de que es importante tener una buena alineación como vertical porque muchos de estos temas se repiten desde el principio hasta el final de la carrera de la niña. Entonces es importante tener esa alineación y enfocarse en cuáles son los conceptos que queremos enfocarnos con profundidad y dónde los van a volver a retomar y construir sobre ellos, porque si no, efectivamente, pues entonces unas unidades eternas y mucho más poco queda. Y desde esa reflexión, siempre puedo conectarnos con que el currículo nacional igual está diseñado de manera vertical. Entonces, hay elementos que se van a ir repitiendo. Entonces, claro, si yo vi, por ejemplo, los sistemas, ¿cierto? Para el sistema digestivo, la parte del cuerpo, preescolar de la forma, ¿cierto? Si lo vuelvo a repetir en el primero o segundo básico, ya no es necesario, ¿cierto? Utilizar el mismo lente conceptual. A lo mejor ya hay que mirarlo desde el lente de la responsabilidad, o del cambio, o de la sección, porque ya no lo vieron. Entonces, siempre es bueno, ¿cierto?, conectar este sentido espiral del currículum que nos permite entonces ir equilibrando los conceptos a medida que van avanzando los estudiantes en los grados. Esas son las conversaciones colaborativas que usualmente surgen al fin de los años escolares, cuando se está haciendo esta revisión conceptual, donde se mira tanto la parte horizontal de nuestro currículum, asegurando ese equilibrio y ese balance en un curso particular, pero también cuando se mira esa articulación de tipo vertical, donde yo estoy mirando ese avance y esa progresión y esa complejización del conocimiento desde artes, desde lengua, desde el primer curso del PEP hasta el final. Entonces, claro, hablábamos ahora con Belén, como estamos nosotros finalizando años, se viene para nosotros esa buena época de nuevamente revisar nuestro currículum y con nuevas comprensiones volver a ese programa de indagación y hacer que salgan los cambios. Yo creo que justo la experiencia en general de un montón de proyectos y bueno, los contadores llegamos al final del ciclo escolar ya súper cansados de decir, ya por favor, vámonos de aquí. Pero por eso es tan importante que la parte de la formación después de la vida, porque entonces si no, con mucha conciencia, dejamos esas notas importantes que después podemos retomar, pero si no las dejamos en ese momento, no va a haber formación. Eso es muy claro. Y el otro punto súper importante también para contarles, es un ejemplo de, ahorita vamos a hacer un segundo plan solo de esa parte de la formación, para que cómo con la reflexión vamos a volver a ver el balance vertical y horizontal de los programas de investigación. Entonces, claro que también creo que es un momento, o sea, es un hito y es un momento que requiere toda esta, ver los componentes, por ejemplo, los conceptuales, con mucho más detalle. ¿Alguien más quiere compartir con esta mesa o la mesa de fondo? ¿Cómo les fue con esta experiencia de análisis conceptual y qué cosas ya surgieron? Carmen. Yo creo que acá como se habla de la importancia del trabajo colaborativo para determinar los conceptos clave, los conceptos relacionados, porque muchas veces uno tiene como una visión del trabajo de persona. También uno sabe cómo se puede abordar porque este concepto en realidad calza más con lo que uno quiere lograr de acuerdo al objetivo de aprendizaje que se tenga. Entonces, al conversarlo entre cuatro o con una persona, se llega a algo mucho más específico y creo que real lo que se puede lograr. Y claro, y esa colaboración te ayuda efectivamente
a tomar la posición de un profesor generalista, porque es que uno a veces llega con lo que es su fuerte. Yo como profesor de arte llego a mirar esto con mis lentes de profesor de arte, pero cuando escucho esa postura del profesor de educación física que mira el proceso de cambio desde otra perspectiva, yo me enriquezco, y ahí es el enriquecimiento de la experiencia de la que hablábamos, que es la que permite esa mirada conceptual. Entonces, de todas maneras, ayuda esa parte de colaboración, muchas veces también la identificación de las ideas centrales, ¿no? Cuando uno lee ideas centrales que a veces todavía están muy temáticas, son los profesores especialistas los que dicen, a ver, mira, si yo leo esto pareciera una unidad de ciencias. Yo ahí como arte, profesor de arte, de todas maneras no tengo. Y entonces es ese aha moment que tiene el profesor de arte el que nos anima a mirar, claro, sí, esto habla desde lengua, pero ¿cuál es el concepto finalmente? Es el concepto del patrón. Ese sí me hace sentido como arte. Ok, entonces ¿cómo podríamos escribir esa idea central más conceptual? Pero solamente pasa cuando tengo esas diferentes miradas, esas diferentes lentes, pensando colaborativamente un diseño estructural. Gracias. ¿Ustedes? Comentando contigo, el tema de cuando nos enfocamos en un tema, de repente es muy repetitivo. Todas las asignaturas estamos trabajando en temas, no sé, las casas acá, las allá, de distintos ámbitos, pero siempre uno lamentablemente tendríamos, porque lo conversamos, a enfocarnos, pero ¿cómo trabajo acá? ¿Qué puedo hacer? Y lo conversamos recién. Aparte que igual fue, ¿verdad? El tema como de los conceptos relacionados con poder dar dentro de la asignatura, cómo acomodarlo. No tan sexuales, pero igual muy dentro de lo que llevamos avanzando, compartiendo nuestra experiencia. Al final igual llegamos a algo que creo que puede estar correcto. Ok, muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio aún más práctico y ya en la plataforma. Así que los invitamos ahora sí a entrar a esas unidades. Necesitamos una Ustedes van a ingresar a la mano de la raza. Entonces, un pequeño tip nada más para la navegación. Entonces, cuando ya estamos en este espacio donde están las unidades y yo ingreso a la unidad, nada más para platicarles rapidísimo, hay dos vistas de la unidad. Esta que yo estoy viendo aquí es la vista de lectura. Entonces, donde yo voy a poder tener, digamos, toda la información que está agregada de manera muy fácil. También platicarles que hay 5 pestañas distintas que se van a poder trabajar. Ahorita en este momento nos vamos a enfocar en la planificación, ¿cierto? Las demás... Las demás pestañas las vamos a utilizar un poquito, digamos, la de la planificación, es donde en este momento ponemos toda la información, digamos, curricular con la que voy a trabajar. La implementación es ya, digamos, unos espacios donde puedo hacer mi lluvia de ideas para hacer mis experiencias de aprendizaje, mis evaluaciones, etc. El flujo de la unidad es un espacio donde se puede, digamos que, más bien identificar un poco más o diseñar o utilizar, si quieren, su ciclo de indagación, organizar por semanas. Y la parte de evidencia de reflexión, pues es cuando está ya corriendo la unidad, ¿no? Entonces ahorita vamos a estar en la pestaña de planificación. Y para entrar a la vista de edición es muy sencillo. Simple y sencillamente yo le puedo dar clic a cualquiera de los cuadritos, por ejemplo en este caso idea central, y me va a llevar toda esa información. Ahora está del lado izquierdo, y yo voy a poder bajar e irme directamente a cualquiera de los libros, ¿sí? Si tienen alguna duda,
Bien, queremos intencionar el momento de planificación. Todos vamos a trabajar con una misma unidad, en tercero básico, con el tema transdisciplinario, cómo nos organizamos. En sus sesiones ya está cargada de información, con la idea central, con el tema transdisciplinario, los conceptos clave y las líneas de indagación. Tenemos que dar un paso. Y Lo primero que vamos a hacer, estando ya en el planificador, si quieres pasarte a la plataforma. Para mí. Ahí creo. ¿Sí? ¿Concepto relacionado? No. Ah, perfecto. Pero tal vez desde la... Bueno, sí, ahí puede ser. Con la información que ya tenemos de la unidad de indagación, ejemplo, vamos a tratar de desempacar esa unidad de indagación desde las posibles fuentes de aprendizaje conceptual. Y una de las primeras fuentes que ustedes aún no tienen, que aún no les entregamos, porque les entregamos una idea central, una unidad de indagación, unos conceptos claves y los conceptos relacionados, y un tema transdisciplinario, más no profundizamos en qué parte de ese tema transdisciplinario podría estar localizada esta unidad de indagación. Entonces, el primer ejercicio que les queremos invitar a hacer, recuerden que los temas transdisciplinarios tienen unos descriptores que nos expresan, que nos describen el alcance que debe tener este tema transdisciplinario a lo largo de todos los años del programa de la escuela primaria. Y lo que deberíamos hacer cada año dentro de ese programa es mirar, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos en esta unidad particular? Si yo leo la descripción de cómo nos organizamos, ¿qué parte de esa descripción puede darme a mí algunos lentes conceptuales que me ayuden a comprender más esta idea central? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la plataforma. Esta descripción, como lo ven en la plataforma, está ya como cortada, ¿verdad? Cuando uno la ve en los documentos del PET, eso es un párrafo. Aquí es el mismo párrafo, pero está cortada. Entonces, la primera consigna es: leamos la información que nos entregaron, cuál es la idea central, cuáles son las líneas de indagación, cuáles son los conceptos, y preguntémonos qué parte de ese tema transdisciplinar, cómo nos organizamos, podría estar conectada con esta unidad que yo estoy recibiendo de ejemplo. Y para seleccionar esa parte del tema transdisciplinario, simplemente hago clic en uno de ellos. ¿Sí? Y me va quedando ya en el planificador. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, considerando la idea central, por supuesto. Gracias. Considerando la idea central, entonces, discutan en qué parte del tema transdisciplinario se centra y seleccionen y hacen clic en lo marca. Sí. Sí, porque de hecho la idea central menciona la palabra interrelación. Yo decía haber avanzado. Tú la tienes aquí. Pasamos. Una vez que hayan seleccionado, ¿cierto?, la parte del descriptor en donde se enmarca la unidad de indagación, es importante siempre considerar lo siguiente. El descriptor del tema transdisciplinario ya nos da un marco conceptual en donde, ¿cierto?, nos vamos a mover.
Por lo tanto, siempre es muy enriquecedor leer el descriptor e identificar cuáles son los conceptos que componen ese descriptor, porque desde ahí pueden salir conceptos que podría explorar en mi unidad de indagación, podría generar, ¿cierto?, un marco para elaborar ideas centrales o un marco que me permita tener los conceptos relacionados de una unidad. Pero también considerando la importancia de tener siempre presente que cuando yo exploro un tema transdisciplinario desde el año 1 al año 6, dependiendo, ¿cierto?, de los años que tengan, ¿cierto?, en su colegio, mis ideas centrales y mis unidades de indagación me debieran haber permitido explorar todo el descriptor del tema transdisciplinario. Entonces, es muy importante este paso de, a ver, tengo una unidad de indagación que tengo que desarrollar. Y durante la articulación horizontal del currículum, yo debiera mirar mis ideas centrales y mis unidades completamente para asegurarme de que haya explorado el descriptor completo del tema trans. ¿Preguntas? ¿Bien? Ok. Sigamos. Luego de la central, Una pregunta acá. cuando llega a la idea central, se agrega reflexión continua. Según la ley, seguimos avanzando. No, por ahora no, pero sí haciendo referencia a lo que decía Clara, una de las cosas interesantes desde el modelo de planificación de esta plantilla es que todo el tiempo nos está recordando las reflexiones. Y son momentos que así no tengamos esta plantilla, deberíamos mantener vivos en nuestro colegio. Ese annotation permanentemente, esa documentación para el aprendizaje. Como cada una de las notas que vamos tomando a lo largo de nuestros procesos finalmente nos van permitiendo hacer conexiones, hacerlas vivas, tenerlas documentadas, aprender de ellas y volver a la reflexión, al inicio de año, al fin de año, pues mucho más concreto. Y nada más para comentar eso, es por eso que se puso el segundo punto, porque es agrega reflexión. Cuando uno le dice va a personalizar esa reflexión, va a venir con tu nombre y se puede hacer, por ejemplo, en audio. O sea, justo porque es un pensamiento que tú tienes, a lo mejor es una foto que tomaste, a lo mejor es un audio de un niño, ¿no? Que eso después tú lo vas a organizar así, pero al menos tienes ese pedazo de evidencia. Eso que acaba de decir Silvia es súper importante porque a veces pensamos que la reflexión del planificador es solo nuestra. O sea, que quien tiene que hacer la reflexión y que quien verdaderamente va a aportar al diseño de esto somos los maestros, únicamente. Y no es así. Entonces, me parece increíble eso de poder incluir como reflexión un audio de un alumno. ¿Cuántas veces estos alumnos, como tú comentabas esta mañana, nos dejan? Porque son ellos mismos los que van pudiendo hacer sentido de ese currículum y es desde esa evidencia auténtica de ellos que uno dice, che, esto sí o no, como también comentaba Belén. Todas estas experiencias de aprendizaje finalmente conducieron a otra comprensión conceptual que finalmente no era la planteada por esta unidad. Entonces, qué bueno también que TOEFL nos permita incluir de manera intencionada a esos otros miembros de la comunidad educativa con agencia para que ellos también sientan, vean, entiendan y comprendan que también son capaces de impactar nuestro diseño curricular, no solo los maestros. Bien, como esta unidad de indagación estaba ya más o menos hecha para ustedes, efectos del tiempo, el ejercicio que queríamos plantearles aquí pues tiene coherencia, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando durante estas sesiones, y es cómo lograr esa integración más auténtica desde una mirada conceptual de nuestros planes y programas con las diferentes unidades de indagación. Y aquí entonces lo que hemos hecho es ya cargar nuestros planes y programas a la plataforma Todo, los planes y programas específicamente del tercero básico, por ser esta unidad intencionada para tercero, y vamos a hacer ya aquí dentro del contexto de esta unidad el mismo ejercicio de cual ustedes hicieron ahora con los estándares específicos, claro.
y que guarda relación nuevamente con lo que hemos venido hablando. Y considerando, ¿cierto?, los conceptos que están involucrados en esta unidad, ¿cierto?, tanto los conceptos clave como los relacionados, hagan el ejercicio de mirar estos estándares para ver entonces cuáles serían los objetivos de aprendizaje que yo podría revisar. Por ejemplo, si soy maestro de tecnología y voy a trabajar con el concepto servicios, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, que podría entonces cubrir utilizando la óptica del lente conceptual de servicio? Y la verdad es que la plataforma a nosotros nos da la posibilidad de cliquear cuáles serían los objetivos de aprendizaje que vamos a incluir en esta unidad. Entonces, ¿cierto?, pónganse la perspectiva de distintas asignaturas considerando estos conceptos, ¿cierto?, para poder seleccionar dentro de los estándares cuáles serían los objetivos de aprendizaje que estarían involucrados en esta unidad. Una forma que puede ayudar a pensar desde este lente conceptual, a veces cuando uno se paran los indicadores, que son muy guiados hacia incluso experiencias mismas de aprendizaje, es utilizando una manera de un sentence starter, un inicio de frase, y aquí esto lo estuvimos conversando bastante ayer con Miguel cuando preparábamos la presentación. A veces uno encuentra estos indicadores o incluso objetivos de aprendizaje dados en su redacción así: identificar diferencias económicas entre diferentes regiones. Bueno, estos no están estos son de alguna forma más conceptuales, pero el utilizar la frase para comprender que quizás nos puede ayudar a dar ese salto desde lo muy factual o procedimental a un escenario mucho más conceptual. Y entonces podríamos utilizarlo como mecanismo para dar ese salto desde lo fáctico a lo conceptual y decir cosas como identificar las diferencias económicas entre las diferentes regiones del mundo para comprender que la geografía y recursos naturales ayudan a formar el potencial económico de una región. Eso es casi que una idea celular, pero ese para comprender que nos puede ayudar a encontrar conceptos relacionados que a veces no vamos a encontrar de manera explícita en la redacción de los objetivos de aprendizaje o de los indicadores que son parte de ese objetivo de aprendizaje. Entonces, ese para comprender que pensábamos que puede ser como una ayuda a la hora de analizar también el currículum nacional. Entonces, la tarea o la consigna de ahora sería que habíamos pensado, son 7 áreas de conocimiento, las que están allí cargadas, que cada mesa tome 2 asignaturas o 2 áreas de conocimiento diferentes, revise lo planteado por el Ministerio Nacional de Chile en términos de los objetivos de aprendizaje, de los indicadores de logro, pero ahora con esos lentes conceptuales puestos, e identifiquemos, por un lado, qué me dice estos objetivos, estos indicadores en términos de conceptos, y ya teniendo esa claridad, y ahora cómo podría insertarlos en esta unidad de indagación, donde yo ya tengo los conceptos definidos. ¿Sí? Entonces, paso 1, analizar 2 asignaturas desde la mirada conceptual, identificando conceptos relacionados que yo ya encuentre explícitos en la redacción misma del objetivo de aprendizaje, o quizá analizándolos desde para comprender qué, identificar el concepto. Y paso 2, ¿cómo se inserta eso en esta unidad? Y ahí es donde yo hago el clic. Este 1 de todas maneras se inserta por la conversación que tenga y le pongo un check. Otro tip ahí rápido, solo se tiene que dar clic, no se puede hacer clic y no hay botón de guardar, simplemente se da clic y se regresa el lado hasta arriba de la izquierda y ya queda agregado. Si queremos cambiarlo, igualmente entramos y podemos seleccionarlos. Y bueno, esto es buenísimo porque sí, ya nos crea nuestro mapa curricular. Y ahorita que terminamos les vamos a mostrar nada más cómo todos estos cambios y selecciones en tiempo real se ven en un gráfico donde tú puedes ver si está siendo
asalariado, Y aquí creo, si no me equivoco, así nosotros podríamos cargar cualquier secuencia de contenido. Exactamente. Hay colegios que de pronto no usen tal cual la secuencia del Ministerio de Educación Nacional. Por ejemplo, nos pasa a nosotros con inglés. Exactamente. El inglés empieza en el quinto de primaria. Claro. En Chile, entonces, Sí, claro, exactamente. los colegios que son bilingües pues tienen un programa más jovencito desde antes. Nuestra secuencia de contenido se podría realizar ahí. Y entonces, claro, a medida que yo voy pasando unidad tras unidad, haciendo que yo tengo ya mi mapa, mi progresión anual desde lo transdisciplinar, obviamente sabemos que vamos a tener tiempo para lograr hacer lo que queríamos hacer, pero sí la idea de este ejercicio era como ponerlos en la situación de un posible escenario de revisión curricular desde una mirada más conceptual y dejarlos claramente con unas ideas de implementación. Estos son trabajos que toman tiempo largo, porque es diseño, es análisis, es reflexión, es comunicación y pues en lo absoluto pretendíamos ya generar un diseño curricular ahora, pero sí darles como un case de cómo se puede eso ver, sentir, escuchar a la hora de ya planificar de pronto una revisión curricular cara al fin de año, quizá al inicio, tú dices, al fin del año no queremos hacer nada, pero sí al inicio del año escolar, cuando llegamos con muchas ideas y con todas las baterías recargadas y listos para un nuevo año escolar. Esto también decirles que podría ser parte de la revisión del programa de indagación. El ejercicio que ustedes están haciendo ahora podría sentirse un poco forzoso, porque le estamos entregando una unidad que ya está y les estamos diciendo conecten ahora esos objetivos de aprendizaje. Mientras que cuando uno hace el programa de indagación empieza por mirar todas las secuencias de contenido y ahí empezar a encontrar esos patrones. Queríamos escucharles un poco cómo les fue, qué nuevas comprensiones lograron hacer ahora en este corto tiempo, qué nuevas preguntas surgen a partir de este ejercicio para ya ir dando como cierre al taller. Sí, Soy súper preocupada con ustedes ya. Y que me surgió esa misma duda de lo que como recién planteaste. sí. Yo sé que quizás no hay caminos como más correctos y depende como de la institución y todo, pero para hacer la revisión, ¿cuál será como quizás la manera, cuál podría ser la manera más fácil que se hiciera en el equipo? Como esta forma que vimos ahora, como ya tenemos nuestras ideas y vemos como volvemos a dar la revisión de cuáles son los objetivos que se conectan o al revés, compartiendo con esos objetivos. Yo te diría que si en tu colegio, y ahí Miguel puedes, si en tu colegio no has vivido esa revisión curricular con lentes conceptuales, ese sería un buen ejercicio. Si cada profesor de asignatura llega con sus planes y programas de arte y hace el ejercicio de leer cada OA y de resaltar en ese OA esos conceptos relacionados que están allí explícitos,
O si no están explícitos, escribirle a un lado, esto es conexión, esto es entorno. Ese es un ejercicio valioso, porque si no, tú los vas a enfrentar a una revisión de algo ya hecho y van a llegar otra vez con el tema, posiblemente. Mientras que si empiezan a pensar con lentes conceptuales o asignatura y ya tienen un documento cargado de conceptos resaltados, que luego puestos en común quizás lo lleven a la generación o a la identificación de patrones. Cuando yo me doy cuenta que como profesor de tercero básico, desde ciencias sociales, tengo el concepto de organización, pero luego el de educación física dice, eso también hace parte del mío A, y el de música es, yo también. Y entonces ahí podemos decir, pareciera que entre los tres podemos hacer algo. Ahora sí vayamos a nuestro POE y miremos, hay una unidad de indagación que desde lo que ya habíamos diseñado se presta para eso, sí, no, y entonces revisemos. Pero puede ser. O sea, ese es el camino más enriquecedor, ¿cierto? Lo que plantea Mónica, porque finalmente el resultado de ese análisis, ¿cierto? Va a ser producto de una revisión profunda de los objetivos de aprendizaje. Ahora, si nos ponemos en un segundo escenario en donde tengo un programa de indagación que ya está hecho, entonces solamente lo tengo que revisar, un posible camino para hacerlo es justamente mirar cuáles son los conceptos que están en las diferentes unidades de indagación y llevar a los profesores a mirar el currículum desde la óptica conceptual. Entonces, desde ahí, a ver, si en quiénes somos, en tercero básico, vamos a trabajar el concepto, no sé, identidad, bueno, empezar a mirar las distintas asignaturas, cuáles son los objetivos de aprendizaje desde donde yo podría mirarlos desde el lente de la identidad. Entonces también vas a tener otro camino, ¿cierto? Cuando ya tienes un programa de indagación que está hecho, pero ¿cómo llevas a los profesores a conectar el currículum nacional identificando cuáles son los conceptos relacionados con los conceptos claves y desde ahí hacerlos mirar el currículum nacional? Y puedes organizar esta secuencia de contenidos en torno a los objetivos de aprendizaje que revisarías en cada unidad de indagación. Entonces, cualquiera de las dos vías, ¿cierto?, va a depender del contexto del colegio, en el momento en el que estés. Pero claramente, ¿cierto?, hay vías que son mucho más profundas porque la experiencia de revisar el currículum de todos los profesores, ¿cierto?, de manera unísona, te va a dar una comprensión mucho mayor. Otra buena comprensión que puede salir de ese ejercicio es que te permite ver la totalidad de tu asignatura desde una perspectiva conceptual. Porque a veces pasa que absolutamente todos los OAS quizá no lleguen a conectarse de manera auténtica con todas las unidades de indagación. Y entonces, esos que no, ¿qué pasa con eso? Pues esos que no, yo ya los vi también con lentes conceptuales. Ya los entendí desde el marco de los conceptos. Entonces no haría sentido que eso que de pronto no tiene una conexión auténtica con alguna de las unidades de indagación, yo lo vaya a enseñar o a planificar de una forma diferente. Entonces también de alguna forma transferimos esa mirada conceptual y de indagación a lo que a veces tiende a ser un poco más disciplinar, que está bien, como parte integradora de todo el marco del tema. ¿Alguien más quiere compartir algo de lo que se conversó, alguna pregunta que haya surgido de este modo? Quería hacer una observación que con colegas nosotros somos paralelos, sí. Y siempre nos cuesta mucho conectar las unidades con matemáticas, por ejemplo. Hacemos matemáticas, science y historia. Y ahora, viendo desde la perspectiva del concepto, fue mucho más fácil, fue súper fácil ver así como que conectando así con la forma o con el concepto relacionado de comunidad o de necesidad, era mucho más fácil marcar los checks que estar viéndolo con la unidad transdisciplinaria, por ejemplo, o con la unidad central. Claro. Y hablábamos con Belén esta mañana, no me acuerdo cuál sesión, que los mismos niños a veces lo expresan tan claramente cuando dicen, claro, eso fue lo que en matemáticas, pero si no le habíamos dado esa otra experiencia conceptual con otro ejemplo, si hubiera quedado de pronto en no lo entendí.
Pero como fui a matemáticas, y el profesor de matemáticas también me habló de la forma, pero cuando hablábamos de la recta numérica, y luego yo me paso a música y me hablan también sobre el pentagrama, ya mi experiencia de comprensión se va ampliando y voy logrando verdaderamente entender porque estoy transfiriendo. Y solamente cuando transfiero realmente estoy comprendiendo. A mí me pasó sobre todo con toda la experiencia que hemos tenido ahora en la mañana, que ahora entiendo los conceptos clave. Y como, ok, como que de repente me pasa que ya, ok, el concepto clave está también en integración, pero como que en la poca experiencia que tengo trabajando en el programa, para mí como que o conectaba con la idea central de la asignatura o conectaba con la línea de interacción, si no era como que quedaba flotante. ¿Y qué hacía con eso? Porque si no la tenía que disciplinar, pero como que impresionante que finalmente los conceptos clave relacionados, que uno los odia, los trabajos con los niños que hacen el panel de unidad, como que quedan ahí. Entonces ahora como que entiendo que gracias a ellos todo fluye, y confluye eso, como que por eso la riqueza de mirar los conceptos como lentes conceptuales. No, y que ahora entiendo todo. Los conceptos claves también son lentes conceptuales que me permiten mirar los conceptos relacionados. Entonces, si yo tengo el concepto comunidad, concepto relacionado a comunidad, ¿cierto? Y me pongo el lente de la forma, es distinto a que me ponga el lente de la responsabilidad. Voy a ver cosas distintas, lo voy a abordar de una manera distinta. Entonces, por eso es muy importante cuando planificamos discutir, ¿cierto?, los alcances de los conceptos que componen cada unidad, para ver entonces cómo los voy a bajar y los voy a conectar con las distintas asignaturas. Quería decir una cosa que decía Mónica, que preguntaba Belén. Hay un documento en el Program Resource Center en MyIB que dice construyendo un programa de indagación y tiene testimonios de diferentes colegios en diferentes partes del mundo con diferentes realidades de como un relato de su experiencia construyendo sus programas de indagación y que les funcionó, que no, y iban contando diferentes experiencias como la de Mónica, la de Miguel. Entonces de repente fue no darse una vuelta por esos documentos, porque uno puede ver qué realidad se parece más a la de uno y qué tips se pueden sacar para trabajar. Bueno, nosotros queremos terminar con dos cosas. Por un lado, Citralia les va a mostrar otra de las cosas fabulosas de la plataforma, pero antes de eso queríamos dejarnos con una inquietud intelectual para que sigan pensando en relación a esto, y es un modelo, porque claro, cuando uno habla de todo esto dice ya bueno, muy bien, ya entiendo qué es lo que los alumnos deben saber hacer y deben comprender. Y ahora, ¿cómo me voy con esto? Con este diseño curricular ya mejor elaborado, más pensado desde una perspectiva conceptual, hacerlo en realidad en la sala de clases. ¿Cómo es que voy y yo logro que estos niños vayan por esa estructura de conocimiento que me sugiere Lynn Erickson y lleguen a esas generalizaciones? Y ahí es donde, si quieres la anterior, ahí es donde viene este modelo a ser un posible camino, hablando de los diferentes caminos o variantes que se puede tener, y es el modelo de la indagación basada en conceptos, que recoge de Rachel French, que recoge tanto la enseñanza basada en la indagación como la enseñanza basada en conceptos. Y dice, muy bien, finalmente todo tiene que ver con enseñar para la transferencia, parados en los conceptos, pero sin olvidar el cuestionamiento como el vehículo que mantiene vivo este camino y este caminar, este journey. Y entonces, desde la mirada de la indagación basada en conceptos, este modelo particular nos propone poner énfasis en ese proceso de inducción, en ese pensamiento inductivo, en donde podríamos entonces hablar de cómo llevar esto a la experiencia de los alumnos.
a partir de iniciar con ellos exploraciones de estos ejemplos factuales, esas experiencias de aprendizaje más aterrizadas a lo temático, variadas y cambiantes dependiendo de la asignatura donde se están viviendo, para luego ir encontrando con ellos esas conexiones entre las asignaturas, que es lo que vamos a llamar esos conceptos o esas ideas más grandes o más abarcadoras, y terminar entonces el viaje de aprendizaje con los niños al final de una unidad de indagación diciéndoles cosas como: muy bien, estas 5 ideas fueron las que estuvimos conversando en todas las áreas durante esta unidad de indagación. ¿Será que podríamos escribir en una oración con qué nos vamos de esta unidad? ¿Qué aprendimos en esta unidad de indagación? O ir haciendo esas generalizaciones a medida que vamos construyendo también la comprensión, no solo al final, ¿verdad? Y entonces ahí viene esto que hablábamos, que la generalización puede ser una, ahora es de la idea central, pero a lo largo de mi camino de comprensión yo voy logrando hacer muchas generalizaciones, porque voy comprendiendo ideas que voy uniendo y voy diciendo: ah, ok, la estructura es importante para comunicar tal cosa. Check, una primera generalización. Y sigo con mi camino de aprendizaje y voy recogiendo muchas generalizaciones que al final me van a llevar a una mayor comprensión. Y puesto ya más en detalle este es el ciclo, se los vamos a dejar ahí, no tenemos tiempo de ir como a cada una de las partes, pero yo creo que es un recurso que vale la pena revisar, que ayuda mucho a la puesta en práctica como tal de esta metodología o de esta mirada. Y lo muy bueno, si quieres pasar ya al libro, Miguel, que hayamos pensado revisar esto con ustedes, que es está rico en estrategias. Entonces, este libro se divide en cada uno de los capítulos, en cada una de las etapas posibles de ese ciclo, y cada etapa le da a uno ideas de implementación, 20 estrategias para lograr hacer una buena etapa 1, otras 20 para la otra etapa. Entonces es muy práctico en el sentido de cómo llevar esto a la realidad de la enseñanza ya con los alumnos y lograr pasar a través de este ejercicio de pensamiento que nos propone Erickson, desde lo factual a lo conceptual, a la generalización y entonces a la transferencia de una manera muy intencionada por nuestros alumnos. ¿Quieres mostrar la plataforma? Sí, yo nada más les quería mostrar una sola cosita en cuanto al ejercicio de qué pasa, cómo puedo yo tener también el ejercicio número 1 que hicimos sobre el programa de indagación y entender si realmente estamos utilizando todos los descriptores de los temas transdisciplinarios. Este es uno de los elementos en donde lo que ustedes hicieron, cuando ustedes seleccionaron, le dieron clic, en ese mismo momento, aquí me voy a ir al grado 3, en cómo nos organizamos, ¿cierto? ¿Cómo nos organizamos? Está abajo. Ahí no, creo que ya me lo pasé. ¿Cómo compartimos el planeta? Aquí está. ¿Cómo nos organizamos? Entonces, justamente de cada una de las veces que nosotros identificamos uno de estos descriptores del tema transdisciplinario, aquí se va a identificar y entonces al final nos puede marcar justamente cuántas veces lo hemos utilizado y sobre todo ver si estamos a nivel vertical y horizontal, porque esto lo podemos tener por grado y también lo tenemos justamente horizontal, cuántas veces lo hemos utilizado y ver si realmente nos estamos sobrecargando una parte del escritor y aún tenemos algo sin utilizarlo. Otro punto importante es, digamos que todos fuéramos un grado, entonces puedo yo ver de todas mis unidades, de mis 6 temas transdisciplinarios, si yo ya utilicé todos los conceptos y cuáles no he utilizado. O sea, en este momento hay 4 que no. Pues, ¿cuántos atributos ya utilicé? ¿Cuántos no? Y de acuerdo a las distintas áreas de conocimiento, ciencias naturales,
pues tengo todavía estas, por ejemplo, sin utilizar, que esto me ayuda mucho en las revisiones, porque claro, o sea, nada más para sacar este número me va a tardar, no sé, 2-3 horas, cuando eso no es lo importante es dialogar, qué es lo que sigue, ¿no? Y identificar lo que sigue, y pensar juntos qué elementos se tienen. Entonces, bueno, ese era como otro punto. Sí, y finalmente, solo para los recursos, por ejemplo, estos pósters, y tenemos muchos más elementos, en inglés hay muchísimo, en español estamos traduciendo poco a poco todos estos elementos. Nada más decirles que pueden entrar a la página de todolab.com y con que le agreguen un slash y español, porque no se puede poner la ñ, van a poder encontrar la plataforma en español, bueno, toda la información, y hasta abajo van a poder básicamente ver los que ya tenemos en español traducidos. Tenemos del PAI, tenemos ahí algunos, los contextos globales, tenemos también por acá. Este es el recurso que ahorita estuvimos utilizando. Y tenemos por acá, por ejemplo, otro retos para desarrollar habilidades de los enfoques del aprendizaje en casa, la guía visual del PER, que es como un resumen súper bonito que se le puede dar, por ejemplo, a los papás nuevos o cosas así. No tienen estos ningún costo, simplemente le dan clic y ahí pueden descargar. Ahí están todos los puntos. Y finalmente, pues nada más agradecemos a todo el mundo. Si alguien después de esto dice, ¿sabes qué? A mí sí me interesó ver la plataforma más a fondo. Si ustedes quieren que alguno también de sus coordinadores o de su equipo de liderazgo aquí mismo en esta página está agendada una demostración. Simplemente dan clic y ahí sale ya mi horario para que ustedes puedan decidir a qué hora es una buena hora. Y listo. Y pues creo que eso es todo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias por venir. Nos encantó tenerlos por acá. Gracias a todos por invitarnos a compartir con el grupo sobre realmente la plataforma. Es increíble. La plataforma, la verdad, es que facilita un montón todo el proceso de planificación, de gestión, de seguimiento. Y quisimos intencionar en esta ocasión la reflexión en torno a cómo mirar el currículum desde lo conceptual, porque creemos que en la medida en que nuestros equipos tienen claro ese nivel, ya hay un nivel de comprensión y de profundización increíble. O sea, si ya tienen claro lo que son los conceptos, la verdad es que lo demás empieza a darse por añadir. Así que les agradezco el nombre de Tadul también la invitación y espero que se lleven alguna comprensión nueva, alguna idea que quieran transferir a sus equipos y ojalá que nos veamos en otra oportunidad. Gracias. Yo creo que lo último que yo aportaría del foro que me encanta es como la mirada de comunidad que nos anima a tener, de comunidad global. Porque cuando uno entra a foro, pues no es solo nuestro planificador, no es solo nuestra realidad como colegio, sino que estamos en conexión con el mundo entero, desde una biblioteca que hay del foro mundo, en donde podemos aprender de lo que hacen los otros, no sé, en India, en China, y también enriquecemos nuestra mirada. Entonces, la coherencia que tiene todo entre que somos una comunidad global de aprendizaje, creo que es algo muy bonito de la plataforma. Buenísimo. Pues sí, y después vamos a seguir, esta es la primera vez, vamos a seguir viniendo, vamos a intentar hacer más eventos presenciales. Recientemente estamos en Latinoamérica, o sea, hace pues 3 meses que empezamos el World Tour. Todavía no sabemos, vamos a estar en Lima, vamos a estar en Sao Paulo, a final de esta semana está el evento en México y demás, pero claro, siempre también desde sus colegios nos pueden escribir, nos pueden invitar, también podemos traer ponentes experimentados a sus colegios para saber profesional, para explorar la plataforma, solo es cosa de comunicarnos. Y bueno, pues eso sería todo.